Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Zero to Hero. El día de hoy vamos a ver una introducción a Pandas, que es una librería para poder manejar base de datos. En particular vamos a trabajar con la base de datos que se llama Titanic CSV, que es una base de datos sobre el barco del Titanic, donde te muestran quiénes estaban viajando en ese barco, cuánto les cobraron de ticket. Entonces, como que hay precios del ticket, entre más alto, pues mejor los atendían ahí en la embarcación, dónde subieron y pues si eran mujeres o hombres, qué edad tenían, etcétera. Entonces, bueno, como saben, vamos a estar en el entorno de Colab. Si ustedes lo quieren trabajar local, eso es muy importante. Como ahorita vamos a estar ocupando Pandas, para instalar una librería simplemente tienen que entrar al símbolo del sistema, al menos en Windows, y poner pip install y el nombre de la librería. En este caso, como vamos a utilizar Pandas, pues pongo pip install Pandas. Entonces, por ejemplo, yo ya la tengo instalada, me va a decir que todos los requerimientos ya han sido instalados y ya no tengo ningún problema. A veces pasa igual que cuando queremos usar Visual Studio Code, por alguna razón, dependiendo de dónde tengan instalado su Visual, les va a dar error, o sea, como que van a querer usar Pandas y no van a poder. Entonces, en ese caso, conviene hacer algo de este estilo. Por ejemplo, aquí tengo uno que se llama basura.py. Entonces, bueno, si es basura, seguramente lo debería de poder borrar sin ningún problema. Entonces, lo que tendrían que hacer ustedes, que es conveniente, es poner aquí mismo, en donde está su ruta, ponerle pip install pandas. Entonces, pues lo van a hacer desde la terminal de Visual Studio Code, por si por alguna razón no les lee la librería. Y por ejemplo, aquí me dice que pues ya lo tengo instalado. Ok. Aquí en Colab, como Colab es experto para manejo de datos y experto para todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, pues esas librerías ya están instaladas por defecto, entonces no las tengo que instalar. Pero en caso de que ustedes quieran instalar una nueva librería en Pandas, por ejemplo, hay una que es como para limpiar datos, que es muy, pues está interesante, es una librería ahí bonita. Pero bueno, ahorita ponemos pip install pandas. En este caso, pues me va a decir que ya está. Ok, entonces, pues primero que nada, veamos cómo podemos crear una tablita en Python. Entonces, por ejemplo, podemos crear una cosa que le vamos a llamar una serie. Entonces voy a poner import pandas hospede. Y bueno, esto es importante para los que nunca han visto cómo se nombran las librerías en Python. Normalmente ocupas la palabra import, que es una palabra reservada, pones el nombre de la librería y luego puedes poner un alias. Entonces este simplemente es un apodo que nosotros le ponemos a la librería para no tener que estar escribiendo pandas todo el tiempo. Entonces cuando queramos llamar una función que tenga que ver con la librería de pandas, que es para manejar datos, simplemente vamos a poner pd. Entonces, por ejemplo, podemos crear un data frame poniendo df, que sería el nombre de mi variable, igual a pd.dataframe, y luego lo que iría dentro de mi tablita, que va a ser como un diccionario. De hecho, creo que es mejor crearlo así. Entonces, primero voy a poner dic y voy a poner las columnas, ¿no? Por ejemplo, columna 1, algo de ese estilo, ¿no? Fíjense aquí cómo están las cosas. Esto no lo vamos a poner como letras. Ok. Entonces, fíjense, la columna 1, los datos que va a tener es 1 y 2. Y la columna 2, los datos que va a tener es 3 y 4. Si yo este diccionario lo quiero pasar a una tabla, lo único que debo de hacer es poner pd.dataframe y pasarle mi diccionario. Entonces, cuando yo lo imprima, me lo va a imprimir así, en este formato. Este formato es como una tabla de Excel, si se dan cuenta. Tenemos renglones y tenemos columnas. Y de hecho lo puedo guardar así. Por ejemplo, puedo poner df.to. Aquí podría decidir ponerlo en CSV o ponerlo en Excel. CSV significa puntos separados por comas o separate values, comas separate values. Y por ejemplo, cuando hago algo de este estilo, de que le pongo df to CSV y le pongo el nombre con la terminación CSV, eso es muy importante, pues se va a guardar aquí en donde están mis archivos. Fíjense que aquí apareció mi tablita. Entonces eso está padre porque si ustedes hacen una modificación en una tabla desde Python o quieren automatizar un proceso, pues justamente todo el proceso que le hagan aquí en Python lo pueden ir guardando.
Entonces, esto de aquí lo puedo descargar, de hecho, lo voy a descargar. Y fíjense cómo lo puedo abrir desde Excel. Entonces, lo abro en Excel y se ve así. Ok, ahora vamos a subir una base de datos. Entonces, para subir una base de datos en Colab es bien fácil, nada más ponemos aquí en la flechita y agarramos nuestra base de datos. En este caso me voy a ir a documentos, me voy a ir a datasets y me voy a ir a aquí, por aquí tengo el de Titanic, aquí mero. Ok, en local es más fácil porque si estás programando local, pues no tienes que subirla a ningún servidor ni nada. Entonces, en local simplemente pondrías la ruta del archivo. Aquí le voy a poner copiar ruta de acceso y voy a poner df, que va a ser mi variable, va a ser pd.readcsv y el nombre de mi archivo, que en este caso no es testcsv, sino Titanic CSV. Entonces, fíjense, me puse aquí en los tres puntitos y copié la ruta de acceso. En local es diferente un poquito, en local tendrían que hacer algo de este estilo. Nos vamos aquí, nos vamos a datasets y luego nos vamos por aquí a Titanic. Lo que tendrían que darle es clic derecho y checar la ruta. Entonces, aquí, en copiar como ruta de acceso. Entonces, si se dan cuenta, se va a copiar de esta manera. Lo voy a poner acá nada más para que vean cómo se ve. Entonces, si quisieran hacerlo local, la ruta que tendrían que pegar es esta de aquí. Pero fíjense cómo las diagonales aparecen al revés. O sea, fíjense cómo estas iban como hacia la derecha y estas de acá van hacia la izquierda. Entonces, si ustedes quieren como leer el archivo, les va a dar un error, incluso aunque lo hagan en Visual Studio Code. ¿Qué hay que hacer para solucionar ese error? Hay que cambiar las diagonales del archivo, hay que ponerlos así. Todas las diagonales hay que cambiarlas. Entonces, bueno, ese es un truco que normalmente no les dicen, de que podrían tener de problemas con el archivo. Y otro problema es que, por ejemplo, o nosotros que somos mexicanos, las bases de datos con las que vamos a trabajar incluyen caracteres como ñ, incluyen caracteres como acentos y cosas de ese estilo, que en inglés no existen. Entonces, lo que puede pasar es que cuando quieran leer un archivo que está en español, les arroje un error o como que no se lea bien. Entonces, eso se arregla muy fácil. Cuando su archivo está en español, lo que conviene poner es algo así como encoding, que es un parámetro que le pasamos a esta función, latín 1. Entonces, para español, el encoding latín 1 es el mejor. Al menos en la práctica, ¿no? Lo que yo he visto. Ok, entonces vamos a continuar. Les digo, este es una tablita. A este tipo de archivos en Python, pues se les llama data frames. De hecho, si yo me voy aquí a mis variables, me dice que df, pues es de tipo data frame, ¿no? Y me dice, mira, este data frame tiene 891 renglones y 12 columnas. Y entonces aquí está lo que les decía, ¿no? Mira, tenemos un ID del pasajero. Tenemos, en este caso, si sobrevivió o no sobrevivió. 0 significa que se murió y 1 que sobrevivió. La clase del pasajero, me imagino que qué tan bueno era su ticket, o sea, si era de clase alta, media o baja. El nombre del pasajero, qué sexo tenía, qué edad tenía. Zip SP realmente no me acuerdo, pero creo que son si tenía como cónyuges o tenía como familiares. Y Parch tampoco me acuerdo muy bien, la verdad. El ticket, cuánto costó el ticket, en la cabina en la que venía y en qué embarcación subió. Ok, bueno, esta base de datos en particular tienen estas cosas que son nans. Este nan significa que no escribieron ningún dato ahí. A lo mejor las personas que se encargaron de hacer esta base de datos pues no lo sabían. O simplemente pues se les olvidó llenarlo, ¿no? Pero significa que son campos vacíos. Así cuando aparece nan, significa que son campos vacíos. Por ejemplo, vamos a buscar qué significan estas dos variables, solo por curiosidad. Entonces, esta base de datos es súper conocida. Entonces pueden ir a ChatGPT y le pueden decir, en la base de datos de Titanic, vamos a quitarle el piensa mucho más porque no es tan necesario. En la base de datos de Titanic, ¿qué significan las siguientes variables? Y bueno, le puedo preguntar así, no le tengo que dar mucho contexto porque esta base es súper conocida para manejo de datos.
Y entonces me dice, mira, la variable zip, sp y parch indican la cantidad de familiares que un pasajero llevaba a bordo. Zip SP indica cuántos hermanos o esposos tenía el pasajero y Parch indica cuántos padres o hijos acompañaban al pasajero. Ok, entonces Silvins es esposos y Parents o Parch es padres o hijos. Igual, por ejemplo, no sé, si tienen una base de datos, todas las bases de datos tienen como un diccionario. Entonces pueden ir aquí Titanic CSV Python o Kaggle. Y pueden irse aquí, ¿no? Pues de donde descargaron la base de datos. Yo, por ejemplo, la descargué desde aquí de Kaggle. Y entonces, normalmente aquí te dan una explicación de lo que significa esta base de datos, ¿no? Por ejemplo, me dice sobre este documento, pues es uno de los más famosos en la historia y te dice un poquito de la historia del Titanic. Y bueno, aquí te deberían de explicar las columnas. Entonces, también te dicen, mira, mira, tienes estos parámetros y lo que significa cada uno de las cosas. Entonces, ahí podrían como hacer un análisis antes de empezar a explorar sus datos. Ok, entonces, bueno, tenemos eso de ahí. ¿Y qué nos interesaría hacer? Bueno, pues normalmente lo que hacemos con los archivos es lo siguiente, que lo voy a poner por aquí para que lo tengamos como por puntos, pues es lectura y escritura de archivos, ¿no? Entonces ahorita ya vimos cómo podemos leer, ahorita vemos cómo podemos modificar, ¿no? También, por ejemplo, podemos hacer un filtrado, selección de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, me podría hacer preguntas como, pues, ¿quién pagó más por el boleto? O en promedio, las mujeres, ¿cuánto pagaron por su boleto? Y cosas de ese estilo. Podemos, por ejemplo, también agrupar datos, ¿no? Ahorita de que hablaba y decía, pues, de las mujeres o de los hombres. Los puedo agrupar por grupos o, por ejemplo, puedo ver de los sobrevivientes, pues, en promedio, cuánto pagaron de los sobrevivientes y de los que se murieron, cuánto pagaron, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos clases? Puede hacer algo que se llaman pivot tables, que es como hacer tablas cruzadas, que esta información no se presta tanto, pero vamos a ver cómo se hace. Puede hacer una visualización de los datos, que eso es muy parte de ciencia de datos, de hecho es como lo primero que haces cuando te ponen algún ejercicio o pues estás trabajando con los datos de alguna empresa, pues hay que visualizar sus datos y hay que ver cómo, pues qué patrones podemos encontrar dentro de ellos. Y bueno, algo que se llama es join o merge de los datos, ¿no? Entonces esto es cruzar tablas. Simplemente, por ejemplo, si estás trabajando ya en un proyecto grande, lo que pasa muchas veces es que, por ejemplo, imagínense que están trabajando con el crimen de la Ciudad de México, a lo mejor tienen ahí, por ejemplo, una tabla de asesinatos, otra tabla de robos a vehículo, otra tabla, por ejemplo, de robos a mano armada. Entonces hay que cruzar los datos y a lo mejor, por ejemplo, en la columna día decir, mira, voy a ocupar cuántos de la base de datos de robos a mano armada, voy a ocupar cuántos robos hubo ese día, ¿no? Entonces los voy a unir según el día. Y bueno, aquí unos ejercicios prácticos a lo mejor. Entonces, básicamente es todo lo que se hace con bases de datos. Pues a veces hay que limpiar o automatizar cosas. Por el momento no nos vamos a enfocar tanto en esa parte, sino en hacer la exploración. Entonces, por ejemplo, hay buenas funciones de pandas. La primera, por ejemplo, es simplemente ver, bueno, a este le llamé df simplemente. Entonces le voy a poner df.get, que lo que me permite hacer es ver los primeros renglones de mi base de datos. Entonces este 10 es como, mira, dame los primeros 10 renglones. Y esto me permite hacer una exploración rápida de lo que se pueden significar cada una de las variables. Pero a veces también me interesa ver como los últimos 10 renglones, ¿no? Entonces puedo poner df-tile, que en inglés significa cola. Entonces como dame los 10 últimos renglones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me puedo dar cuenta que hay 891 renglones, que el último pasajero fue Mr. Patrick, que tenía 32 años, bla, bla, bla. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es decirle que me dé la información de la tabla. Entonces, lo que hace es simplemente decirme cuántos archivos tengo. Por ejemplo, aquí me dice, bueno, aquí lo que es importante es que me dice cuántos no nulos tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me puedo dar cuenta que en la columna edad me faltan un poquito más de 100 datos. ¿Por qué? Porque hay 891 renglones, pero en la columna de edad hay 714 que no son nulos. Y en la cabina me faltan un montón, ¿no? Me faltan
204. Más bien, me faltan como 700, ¿no? Porque 204 es los que sí hay. Y embarcaciones, pues ahí me faltan como 2 datos nada más. De la mayoría hay, ¿no? Pero bueno, me puedo dar cuenta que hay algunos nulos. Luego puedo agarrar y, por ejemplo, decir que me dé algunas estadísticas. Puedo decir que me dé describe. Y entonces me dice cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, me dice, pues la media del ID de los pasajeros. Esto realmente no es relevante porque están numerados del 1 al 889. Simplemente es una primary key, le llaman en base de datos, pero simplemente es un identificador único, ¿no? Entonces, con este identificador puedo ver de qué pasajero estamos hablando. Ok, en este caso, pues no es tan relevante las estadísticas del ID. Lo que es relevante es, por ejemplo, de los sobrevivientes, me dice como que, pues nada más como el 38% sobrevivió, porque acuérdense que 1 significa que sobrevivió y 0 que no. Entonces, cuando yo promedio eso, me da más o menos el porcentaje de los que sobrevivieron. Me dice, mira, esto de desviación estándar, pues es, pues más o menos, cuál era la desviación de que sobrevivieran. Por ejemplo, esto de class, pues esto como que no es tan interesante. Bueno, la edad, ¿no? Por ejemplo, me dicen, promedio las personas del Titanic tenían 30 años y su desviación estándar era de 14. Entonces no había tanta variación, ¿no? Luego me da esta cosa que se llama cuántos padres o cónyuges tenían. Me dice, mira, en promedio, pues, o sea, nada más una que otra persona o la mitad traía como cónyuges. Luego me dice esto de los hijos. Parece que, pues, no, o sea, en promedio cada persona que había ahí, pues solamente una tercera parte traía hijos. Y el promedio de lo que pagaron fue 32, ¿no? De aquí. El promedio de lo que pagaron del boleto fue $32, pero fíjense que hubo alguien que no pagó nada. Y hubo alguien que pagó $512, ¿no? Que es como 10 veces más. Entonces puedes hacer cosas rápidas en ese caso. Y por ejemplo, puedes empezar a filtrar columnas, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo quiero nada más los nombres para saber quiénes estaban ahí, ¿no? Entonces yo aquí puedo poner DF y luego poner 2 corchetes cuadrados y poner el nombre de la columna que quiero. Entonces aquí es name. Entonces aquí le voy a poner name. Y pues me sale qué columna quiero. Aquí les hago un paréntesis porque esto les va a dar dolor de cabeza. Muchas veces cuando ya trabajan con datos reales, ¿qué va a pasar? Que las columnas aquí aparecen bonitas, así bonito escrito, y entonces ustedes aquí le dan el nombre de la columna. Imagínense que mi columna, de hecho la voy a renombrar para que vean de lo que hablo. Entonces, entonces voy a poner algo así de este estilo. Bueno, ok, ahí está, ¿no? Entonces mis columnas se llaman así. De hecho, así son, este es el nombre de mis columnas. Pero imagínense que no sé, por alguna razón mi columna la de nombre se haya leído así. ¿Ok? Entonces fíjense cómo va a aparecer como bonito cuando yo le ponga aquí df.head. Mi columna se ve así, la de nombre. Entonces yo cuando quiero acceder a nombre, yo pongo así df, nombre, como me enseñaron en la escuela, ¿no? Entonces le pongo así como me enseñaron en la escuelita, le pongo name. Y de repente me da un error y yo así como de, bueno, ¿por qué no me la puede leer si aquí aparece que pues, la columna se llama nombre? Y pues yo la leo y me dice, mira, aquí hay error, nombre no existe, ¿no? Entonces yo digo, rayos, ¿por qué no la puedo leer? Y entonces me trabo ahí, pues a lo mejor hasta se lo paso a GPT y me dice, no, pues no lo puedo arreglar, ¿no? Entonces, mira, fíjense cómo incluso GPT tampoco sabe qué onda. Le digo, oye, tengo el siguiente error en la base de datos, ¿no? Y entonces va a empezar a preguntarse, ok, significa que estás intentando acceder a la columna llamada name que no existe en tu data frame. Y bueno, aquí te dice, pues verifica que escribiste exactamente name, el archivo no cargó correctamente, no tiene encabezados o están desplazados. Esto es lo que pasa normalmente, que cuando tú le pones aquí, normalmente lo que pasa es que realmente la gente que escribió esta base de datos cuando escribí esa columna la dejó con espacios y entonces a ti te causa dolores de cabeza porque no puedes leer esa columna. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Antes de intentar acceder a una columna, es muy buena práctica poner df.columns y entonces ver cómo están nombradas exactamente las columnas. Y aquí te puedes dar cuenta que la columna name está nombrada con espacio.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues la tengo que leer exactamente como está ahí, ¿no? Debo de poner df, igual, df, y luego poner corchetes cuadrados y ponerle name, así con espacios. Y entonces ya me permite acceder, ¿no? Eso pues está bien, pero otra cosa que también podrías hacer es como, pues poner las columnas como realmente deberían de estar escritas, ¿no? Entonces poner así y más o menos debería de ser esta lista. Y entonces quitar este espacio que es el que te está causando dolores de cabeza y así estás renombrando todas las columnas, ¿no? Y entonces ahora sí puedo acceder a df.name. Ok. Ese es un error que pasa, que es muy básico. Y bueno, también, por ejemplo, a veces hay que acceder a varias columnas a la vez. Entonces voy a guardar esto en otra tablita que se llame subset de subconjunto. Y entonces a veces, por ejemplo, hay que acceder a 2 o 3 columnas. Uno pensaría que es muy fácil, ¿no? Que simplemente hay que poner age, por ejemplo, fair y survived. Y pensaría que pues si para acceder a una columna tú le haces así, nada más es poner el nombre de la columna. Para acceder a 3 columnas, pues simplemente hay que poner una coma, ¿no? Pero pues no es así. De hecho, te dice, mira, esto no existe en tu data frame, no existe esta llave. Entonces, como quieres acceder a varias columnas, hay que pasarle esto a tu data frame como una lista. Entonces, como se lo estás pasando para como una lista, hay que poner dobles paréntesis, ¿no? Dobles corchetes cuadrados. Igual es un error un poco común, y ya cuando pongo aquí subset.get, pues ya me da las columnas que quiero, ¿no? Entonces, bueno, eso también es muy común, que se nos olviden los dobles corchetes cuadrados. Y bueno, también pues hay formas de acceder según el nombre o según los renglones, ¿no? Por ejemplo, puedo poner df.lock y entonces poner, por ejemplo, qué fila quiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo decirle, mira, quiero la fila 3 y pues es lo que me daría. Ahí está, ¿no? Entonces lo que me regresó fue la fila 3, pero lo pone así en este formato. Podría decirle que quiero a lo mejor de la fila 3 a la 8. La 8 aquí ya no la estaría enseñando, entonces sería como de la 3 a la 7. Entonces aquí me enseña las filas 3. Ah, sí me enseñó la 8, qué raro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, es que aquí empezaba desde el 0, entonces como que sí funciona. Pero bueno, si quiero de la 3 a la 8, pues simplemente hago esto de aquí, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por ejemplo, si quiero de la 3 a la 12, pues haría algo de este estilo. Si quiero de la 3 en adelante, pues haría algo de este estilo. Y si quiero, por ejemplo, hasta la columna 12, pues haría esto, ¿no? Y bueno, algo también padre de aquí es que cuando pongo .lock, también puedo acceder a las columnas, ¿no? Puedo decirle, mira, quiero hasta la columna 4. Entonces ahí estoy haciendo un subset de, mira, creo que no me dejó. No me dejó. Entonces creo que eso es con iLock. Entonces, bueno, aquí ya me muestra hasta la columna 12, hasta la fila 12, perdón. Y con iLock eso sí lo puedes hacer por posición. Aquí más bien lo estoy haciendo según el nombre del renglón. Pero cuando quiero por posición, pues hago algo de este estilo. Entonces aquí, por ejemplo, podría decir de la 5 a la 10. No, ese es un valor, entonces de la 5 a la 10. Entonces eso es como dame los renglones de la 5 a la 10. Y en este caso, como ya es por posición, ahora sí ya no me enseñó el 10. Por eso enseñó 5, 6, 7, 8 y 9. Y luego ahora sí puedo decirle cuántas columnas quiero, también por posición, ¿no? Puedo decirle que hasta la 4. Entonces aquí ya es hasta la 4. Y aquí cuando quieres dar columnas, esto es por nombre. Ahí me equivoqué, ¿no? Clock es por nombre y iLock es por posición. Entonces, por ejemplo, aquí le puedo decir que me dé la columna Passenger ID. Entonces es hasta la 12, pero de Passenger ID nada más. Entonces aquí accedes por nombre, por el nombre del renglón y la columna. Y aquí sería accedes por la posición del renglón o la columna. No sé si hasta aquí tengas alguna duda, Mario. O algo No, todo bien, todo bien. que de repente te llegue a pasar, que digas, pues a mí me ha pasado muchas veces que tengo este error en particular. No, de momento bien. Ok, entonces, bueno, algo que está padrísimo, que sirve mucho, es hacer queries, ¿no? Por ejemplo, vamos de nuevo a poner aquí df.get.
Entonces, pues lo interesante de estos archivos es que te puedes hacer preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes decir, quiero filtrar, y eso lo puedes hacer con un query. De las personas, pues, ¿quién es mayor que 18, no? Entonces, aquí te pone, pues, esto de aquí. Y a lo mejor esto no te sirve de nada, ¿no? Pero, por ejemplo, ya que una vez que filtraste, puedes decir, pues, cuántos hay, ¿no? Entonces, puedo poner un punto count, que simplemente me cuenta cuántos subo. Y pues me pone que hay 575, ¿no? Aquí, por ejemplo, me lo pone según el renglón porque lo que está contando realmente es cuántos no son nulos. Entonces, bueno, aquí los pasajeros sabía que no había nulos. Entonces puedo decir con confianza que son 575. Aquí, por ejemplo, me está diciendo algo así como de que de los 575 pasajeros, solamente 162 tienen escritos la cabina y 573 tienen la embarcación. Y acuérdate cuántos teníamos, ¿no? O sea, si le pongo aquí, oye, si le pongo aquí df.count, pues me pone aquí que tengo 891 pasajeros. Entonces, pues hay muchos que no son mayores de 18. Por ejemplo, puedo ver cuál es la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? De lo que pagaron en el fare. Entonces puedo ponerle aquí, por ejemplo, sex igual a female, ¿no? Y eso serían las mujeres, lo puedo guardar de hecho aquí, mujeres, igual a esto, y de hecho puedo poner aquí mujeres.get, y aquí me dijo female is not defined. Ok, cuando quieres hacer un query, como esto de aquí no es una variable, ¿no? Porque aquí cuando me está diciendo is not defined, significa como que de alguna manera lo está leyendo como una variable. Eso es lo que significa este error. Entonces no quiero que lo lea como una variable, quiero que lo lea como un string. Entonces por eso es que le puse otras comillas por ahí. Luego eso es complicado de hacer queries. Y bueno, aquí me dice que estas son las mujeres. Entonces ya filtré a todas las mujeres. Puedo filtrar a todos los hombres. Puedo poner df o puedo poner aquí hombres. Igual a df query, sex igual a male. Y pues aquí tengo los hombres, ¿no? Pues que es interesante, por ejemplo, ver las diferencias de lo que pagaron. Entonces puedo poner aquí df. O más bien hombres, agarrarme la columna de fare y poner punto min, ¿no? Que significa dame la media de esa columna. Entonces aquí me está diciendo, mira, los hombres en promedio pagaron $25.52. ¿Cuánto habrán pagado las mujeres? Entonces ponemos mujeres, fare, y ponemos punto min. Entonces aquí, pues, pagaron las mujeres más. Eso está raro, ¿no? ¿Por qué pagaron las mujeres más? Pues yo creo que pagaron más porque iban con más comodidad. O sea, las mujeres que iban, me imagino que eran como esposas de hombres muy, muy ricos. Y sin embargo, los hombres que iban dentro del Titanic, pues muchos eran como para laborar o porque querían ir a trabajar o algo así. Entonces pagaron un boleto barato nada más para cambiar de ciudad. Entonces me imagino que por eso es la diferencia entre lo que pagaron las mujeres y lo que pagaron los hombres. Aquí, por ejemplo, estaría interesante hacer un box plot. Un box plot es algo así. Se ve algo de este estilo. Y entonces lo que hace es ponerme la mayoría de los datos, me los va a poner en esta cajita. Y la mediana, ahora no la media, sino la mediana, me la va a poner aquí pintada de amarillito. Entonces, esto es el 75% de los datos. Que va a ser el 25% que empieza más alto y el 75% hasta el 75%. Y bueno, luego se hacen unas cosas que les llaman los bigotes de la caja. Y los bigotes de la caja se calculan con esta formulita. O sea, fíjense cómo es el cuantil 3, que es el que está aquí, más 1.5 el rango intercuartil. El rango intercuartil es el tamaño de esta cajita. Y bueno, normalmente, como si por ejemplo pensaras en una distribución normal, lo que pasa es que lo que se sale fuera de esta caja, le dicen que esos son los outliers, ¿no? Porque no se comportan, pues no se comportan de la manera que nosotros esperaríamos. Nosotros esperaríamos que todos los datos entren dentro de esta cajita. Entonces, si ven estos puntos, a veces es como interesante buscarlos. Entonces, pues yo lo puedo hacer aquí muy simplemente. Puedo poner así como, esto se hace con la librería de matplotlib. Entonces voy a poner import matplotlib.pyplot as plt, ¿ok?
Y puedo poner plt.boxplot y poner a las mujeres, y también lo puedo hacer junto con los hombres. Entonces las mujeres y los hombres. Y para abrir la figura pones plt.figure y el tamaño que quieres. Entonces en este caso ocupas el parámetro fixSize y quieres que sea 10 de ancho y 5 de largo. Y enseñamos la figura. Entonces, bueno, aquí lo estoy haciendo muy simple, sin colorcitos, simplemente así. Y me salió todo aplastado, que no está como tan lindo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo por separado. Entonces aquí voy a abrir otra figura. Ahí está. Y esta también la voy a cerrar. Y ahorita buscamos cómo lo podemos hacer de las dos partes. Ok. Entonces, fíjense, tanto hombres como mujeres. Aquí a lo mejor me falta un título, entonces se lo voy a poner. Entonces aquí puedes poner plt.title. Pago del ticket hombres. Y aquí también puedes poner plt.title. Pago del ticket mujeres, ¿vale? Entonces nada más para que se vea un poquito bonito. Igual puedes poner aquí el nombre del eje X, el nombre del eje Y, pero vamos a dejarlo así. Y fíjense cómo aquí pues sí hay demasiados outliers. Fíjense también cómo las mujeres son los que tienen más outliers. Aquí hay tanto un hombre como una mujer que pagaron más de 500, me imagino que eran esposos. Y aquí hay como muchas personitas que pagaron bastante más de lo que deberían de pagar, sobre todo mujeres, ¿no? Y bueno, aquí se ve como la mediana es mucho más baja en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, ¿no? Ok, esto de aquí no se ve tan padre, si se dan cuenta es un gráfico feo. Entonces vamos a decirle a ChatGPT que lo arregle, ¿no? Entonces le voy a decir algo de este estilo. Ahí está, perfecto. Entonces, algo bueno es que tal vez algo padre le puedes pasar tu código y le puedes decir algo así como, mira, tengo estos dos data frames, ¿no? O tengo estos dos filtros, hombres y mujeres. Y lo que quiero hacer es simplemente que voy a agarrar un modelo sencillo. Ahí está. Entonces, le voy a decir lo siguiente. Tengo estos dos filtros, hombres y mujeres. Y me gustaría hacer un boxplot elegante usando Seaboard. Seaboard es la librería que les recomendaría cuando hagan gráficos así profesionales. Donde dentro de ese gráfico estén ambos grupos, hombres y también mujeres. Y ya, creo que es suficiente. Luego también, por otro lado, haz los histogramas. Y lo voy a pedir dentro del mismo gráfico. O bueno, lo voy a dejar así para que no se vaya a confundir. Y bueno, en este caso, pues me va a crear algo muy parecido de lo que hice. dfbox xfar. Ok, aquí me dice, mira, no era necesario que hicieras otros dos boxplots diferentes, lo puedes hacer desde tu mismo dataframe. Lo único que debes agarrar es la columna sexo, la columna fur, y entonces aquí en el boxplot debes indicar por quién estás agrupando, que estamos agrupando por sexo, y quiénes estamos poniendo, pues, qué es lo que estás viendo de esos dos grupos, ¿no? Y aquí en este caso es fur. Y aquí nada más es como la paleta de colores. Y bueno, aquí por ejemplo nada más me dice, ¿quieres que tenga una cuadrícula y tu figurita? Pues que sí. Y esta va a ser la del estilo de línea. Y aquí en el histograma, los histogramas comparativos, pues aquí sí me hace un filtrado. Y me dice que lo que voy a seleccionar es fair. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí sí filtra y en el otro no. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando por aquí. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí cuando estás visualizando este tipo de cosas, los outliers muchas veces no te van a permitir visualizar. Si se dan cuenta, aquí se ve todo feo este histograma. Digo, este boxplot. Entonces, si ustedes le enseñan esto a alguien, pues
sí se va a enojar porque no le estás diciendo nada, ¿no? O sea, sí se ve aquí que los hombres pagaron menos que las mujeres, pero pues no se ve tan chido. Pues se ve feo, ¿no? Entonces, algo que yo les recomiendo hacer en ese caso es que filtren primero, ¿no? Entonces pueden filtrar los que pagaron de tarifa, pues menos de 100, ¿no? Los que pagaron de tarifa menos de 150 es lo que haría, para mostrar algo un poco más bonito en el caso de que lo fuera a hacer así. Entonces puedo poner así como eh, dfbox, algo así, y poner df.query, ponerle aquí fair, menor que 150, y luego aquí ponerle dfbox, que fíjense, aquí ya este está filtrado, ¿no? Este está filtrado, de hecho, a lo mejor y les conviene nombrarlo filter, y aquí poner que pues vas a agarrar las columnas de sexy fair, pero sobre tu filtro. Y entonces ahora sí vamos a tener una visualización más linda, tenemos algo de este estilo, ya nada más fijándose en los que pagaron menos de 150, y vemos que los hombres como que sí tienen todavía muchos outliers, ¿no? Pero bueno, si muestran esto, pues se va a ver mejor a que muestren como, pues eso todo aplastado, o que muestren esto de aquí. Ok, y bueno, en el caso del histograma, es algo de este estilo, ahorita les enseño a interpretarlo, también se ve muy feo, si se dan cuenta, justo por lo mismo de que tienen muchos outliers, pero por ejemplo aquí pueden ver que hay ciertas mujeres que pagaron más de 200. Entonces, bueno, se ve feo, tampoco recomendaría enseñar este tipo de cosas ya para algo profesional. Entonces también lo podrían filtrar nada más y enfocarse solamente en una parte. Entonces aquí a lo mejor y puedo agarrar el filter. Y aquí pongo filter. Y aquí pongo filter. Y aquí también pongo filter. Entonces, bueno, aquí pueden ver una distribución ya quitando los outliers. Y se ve algo de este estilo. Lo que podemos ver también es como que la mayoría de las personas está en esta zona, ¿no? De haber pagado entre 0 y 40 dólares. Y ya de repente hay personas que sí pagaron muchísimo, ¿no? Entonces, igual se ve, bueno, antes de filtrar, pues también se veía, ¿no? Denme 5 segundos, voy a conectar mi cargador. Ok, bueno, eso nada más es del lado de la visualización. Digo, se pueden hacer cosas interesantes. Y otra cosa que también está padre que se puede hacer es trabajar en una cosa que se llama group by. Ok, entonces vamos a ver aquí, le vamos a poner group by. Entonces la función group by nos permite trabajar nuestro data frame agrupando los datos según alguna categoría. En este caso, por ejemplo, podríamos trabajar según la clase de boleto o si la persona es hombre o mujer. Y bueno, nos permite crear resúmenes de una manera rápida y fácil. Ok. Ok, bueno, ya vimos cómo podemos hacer filtros. Otra manera de hacer filtros, porque por ejemplo aquí lo hicimos según las queries, pero otra manera es simplemente poner df y luego poner df y por ejemplo ponerle age y aquí ponerle mayor que 20. Entonces esto es equivalente a hacer esta query, hacer df.query age mayor que 20. Entonces son dos formas de hacer lo mismo exactamente. Fíjense aquí como primero pongo a una condición que lo que me regresaría es una tabla de verdadero y falso, y luego esto se lo paso al data frame diciéndole que solo quiero las columnas donde esta condición regrese verdadero. Ok, entonces ahora sí vamos por el group by. Entonces, por ejemplo, podríamos agrupar la base de datos de Titanic, podríamos agruparla según
Vamos a ponerle aquí group by. Y no lo voy a hacer por sexo ahora, voy a usarlo por la clase del boleto. Y voy a hacer por el fare, ¿no? ¿Cuánto pagaron en promedio cada clase? Fíjense que aquí está como chistoso porque primero estoy agrupando, que es hacer esto. Y lo que me regresa es una cosa que se llama un pandas.groupby, ¿no? O pandas.core.groupby. Entonces, primero agrupo. Esa sería como los pasos. Luego selecciono alguna columna que me interese. En este caso, para esos me interesa el fare. Y luego uso una función que le llaman una función de agregación. ¿Qué estadístico me interesa obtener de esa función? Entonces, en este caso, por ejemplo, puedo decir que quiero la media. Entonces, en este caso me dice, mira, los de clase 1 pagaron mucho más que los de clase 2 y 3, solamente sacando promedios. Entonces, aquí primero sería, ¿por qué variable agrupar? Ese es el paso 1. El paso 2 es, ¿qué variable me interesa? Y el paso 3 es usar el estadístico que me interesa. ¿Y cómo le llaman en base de datos? Pues le llaman función de agregación. Y esto, por ejemplo, es importante porque en SQL también está, ¿no? En SQL existe el group by. Y se maneja igual que se maneja en Pandas. Pandas es muy parecido a la forma en la que se utiliza SQL. Ok, entonces, por ejemplo, también me podría interesar cuánto paga, o sea, quiénes fueron de clase alta, por ejemplo. Entonces puedo poner aquí pclass. Y ahora me interesa hacer un conteo, entonces puedo decir que lo que ahora me interesa es... pues puedo decir la edad, por ejemplo, en promedio, cuál fue el promedio de edad por cada clase. Y pues fíjense que es algo esperado, ¿no? Las personas ya más grandes pues tienen más ingresos, entonces pues ellos pueden darse el lujo de pagar más. Las personas más jóvenes pues no pagan tanto. También puedo agrupar por survivor, por ejemplo, group by. Y luego en vez de sexo aquí puedo decir survived. Y luego, por ejemplo, puedo a ver quiénes sobrevivieron. Pues los viejos sobrevivieron menos que los jóvenes. Eso está chistoso, ¿no? Pero bueno, de hecho aquí no hay mucha diferencia entre grupos. Pero podría poner lo mismo. Pero ahora, ¿cuánto pagaron, no? Survivorfair.min. Entonces aquí, por ejemplo, pues sí, los que sobrevivieron pagaron más que los que no sobrevivieron, ¿no? Entonces era más probable sobrevivir si tenías como una cabina más barata. A ver, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, agrupar según el sexo. Y de hecho puedes hacer una doble agrupación, ¿no? Puedes hacer algo de este estilo. Sexo y... No, creo que es más interesante algo así. Survived. Luego aquí poner sexo. Y luego, en vez de min, vamos a ponerle punto .count. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que... sí, como que sí la regué. Más bien es algo de este estilo. Entonces vamos a agrupar, vamos a hacer una doble agrupación. Y lo que vamos a hacer es simplemente contar. Entonces puedo hacerlo directamente así. Que no me deja. Entonces vamos a hacerlo simplemente cualquier cosa que sé que sí está completo. Entonces algo de este estilo. Y vamos a hacer un conteo. Passenger ID. Rayos. Entonces vamos a ver df.columns. Entonces se escribe así. Ahí está. Pues me dice que no existe namesex for object type data frame. Entonces vamos a hacer algo de este estilo. Cuando queremos agrupar doble. Ahí está. Ahí está. Entonces, bueno, aquí estoy agrupando como doble. Fíjense que la primera agrupación es agrupar si sobrevivieron o no sobrevivieron. Y la siguiente agrupación es qué sexo fue, ¿no? En este caso, mujer o fue hombre. Entonces estamos haciendo como dos grupitos. Eso es interesante. Y entonces fíjense que de los que sobrevivieron, pues muchos eran mujeres, ¿no? 233 eran mujeres, 109 a hombres. Y parece que en particular había de hecho menos mujeres que hombres en el barco. Eso también es importante, ¿no? Si estuviéramos calculando probabilidades. Ahí está. Entonces, bueno, es interesante. Podemos hacer eso con las bases de datos. Podemos hacer diferentes cosas que ya vimos aquí, ¿no? Podemos incluir diferentes estadísticos.
Y por ejemplo, a veces hay que hacer funciones o tablitas que se les llama pivot table, ¿no? Entonces, pivot table nos permite hacer tablas nuevas donde tal vez es más fácil manejar la información. Y pues si quieren otra explicación, permite reorganizar los datos aplicando una función de agregación a los datos por filas y columnas. Ok, entonces en este caso podremos crear una pivot table. Hay que crear otra variable nueva que se llame pivot. En este caso ponemos pd.pivot table, que sería el nombre de la función. Y fíjense que no le estoy pasando mi data frame, ¿no? Aquí lo que le estoy pasando es la librería de pandas. Entonces estoy agarrando la función que se llama pivot table. Entonces hay que pasar los datos. Entonces mis datos se llaman def, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, puedo pasar los valores que me interesan. En este caso sería que me interesa la edad. Y luego puedo decirle que pues me los agregue según si sobrevivieron o no. Y las columnas que me interesan es el sexo y que me haga una función de agregación que sea la media. Esto es parecido al group by, de hecho, ¿no? Porque me da esa tablita. Entonces, fíjense cómo le estoy diciendo. Mira, lo que me interesa es la edad. ¿Cómo vas a agrupar? Vas a agrupar según la media. Entonces, lo que me está diciendo es, las mujeres en media tenían 25 las que sobrevivieron, las que no sobrevivieron, 28 las que sí. Y los hombres en media tenían 31 los que no sobrevivieron y 27 los que sí. Pero puedo hacer otra agrupación, ¿no? Por ejemplo, puedo agrupar que el índice, que es esto de acá, el índice es esto de acá, sea P-class. Y, por ejemplo, que las columnas sean si sobrevivió o no, survived. Entonces, en este caso es muy parecido. Me quedaría algo de este estilo. Entonces, pues lo que me dice es la edad de los sobrevivientes, ¿no? Según la clase. Entonces, los de clase 1, pues eran más grandes, los de clase 2 más pequeños y los de clase 3 más jóvenes. De hecho, puedes ponerle a lo mejor aquí imprimir qué estás haciendo. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo poner pivot table. Nada más para que se vea más bonito, ¿no? De edad media. Y aquí P-class versus survived. Ok. Ahora, algo importante que a lo mejor no les dije es que esto de aquí es el índice, ¿no? P-class. Entonces, yo esta tablita a lo mejor me interesaría guardarla. Por ejemplo, la puedo guardar en, bueno, pivot es mi variable. Entonces, yo la puedo acceder a ella cuando quiera. Puedo poner pivot. Y ahí está guardada, ¿no? Aquí está guardada. Entonces, a lo mejor, y por ejemplo, si yo hiciera un resumen ejecutivo, estuviera trabajando con alguna empresa, me interesa que esto se guarde al final, ya una vez que corra mi código. Entonces, otra vez lo puedo guardar como .excel o como CSV. Entonces, le pongo .csv y el nombre de la tablita. A veces piden Excel, ¿no? Entonces, a veces conviene .excel y ponerle aquí .xlsx, creo que es la terminación. Y ya te lo guarda. Me dice que no es esa terminación. Vamos a ver aquí qué terminación tienen los .excel. A ver. Vamos a ver por aquí. A ver. Bueno. ¿Qué terminación tienen los Excel? .xlsx. A ver, entonces aquí ponemos .xlsx. A lo mejor me equivoqué, a lo mejor. Ahí está. Entonces, bueno, ahorita lo guardamos como .excel porque ya habíamos visto cómo lo guardábamos como CSV. Y entonces aquí se ve, ¿no? Pues ya podemos trabajar con esta tabla. Se tarda un poquito más porque está guardado como Excel. Fíjense cómo aquí me puso como en negro los cuadritos y le di un poquito más de formato, ¿no? Entonces, bueno, esto ya se lo podría mostrar a alguien. ¿Qué otra cosa es importante? Algo que no les dije es que en los data frames nosotros vamos a tener
renglones y columnas, ¿no? O sea, este es un renglón y esto de acá es una columna. Pero hay otra cosa que se le llama el índice. Entonces yo, por ejemplo, si quisiera acceder al índice, no puedo hacer lo que yo pensaría que debería de hacer, que sería como pivot y luego ponerle, quiero pclass, porque pienso que esa es una columna. Me va a decir, mira, eso no se puede. Me dice, no, no puedes. Tienes una excepción porque esta llave no existe. Y no existe porque no es una columna. Las columnas solamente son 0 y 1. De hecho, si yo pongo pivot.columns, pues nada más tengo las columnas 0 y 1. Si yo quise acceder a los valores que están aquí, a los valores que están aquí en pclass, lo que debo de poner es .index. ¿Por qué? Porque eso de aquí, estos valorcitos que me aparecen hasta la izquierda, se les llama índices. Entonces se trabajan diferente, no son como tales columnas, sino son índices. Entonces eso es lo que tengo que cambiar y de hecho podría volver a cambiar como... de hecho los puedo cambiar, ¿no? Puedo ponerle aquí clase 1 o primera clase. Primera, segunda y tercera. Pivot columns, ¿no? Y sí, ¿no? Para que se vea más bonito, como para darle formato. Entonces ya cuando imprima pivot, pues se va a ver diferente, se va a ver así. Entonces, se trabajan diferentes. Si ustedes quieren acceder a estos valores, hay que acceder por medio del índice y no por medio de la columna. Y esto sí, ¿no? Se puede acceder por medio de la columna. Ok, entonces, bueno, eso es de pivot table. Y bueno, ya les enseñé cómo visualizar datos. Entonces, creo que eso ya no tiene tanto sentido. Y lo siguiente es transformar columnas. Entonces, bueno, entonces ya sería lo último. Transformación de columnas. Entonces, ¿qué pasa normalmente? Yo aquí le pongo df.head y le voy a poner 10. Y entonces, pues aquí si se dan cuenta, a veces tengo valores numéricos, ¿no? Tengo 22, 38, 26, 35, 35, 54, 2, 27, 14. Fíjense que aquí tengo datos nulos. Entonces, en algunos algoritmos de Machine Learning, como que a veces no me conviene tener datos nulos. Entonces, lo que puedo hacer es rellenar estos datos. Algo que se hace mucho es, dependiendo de con qué estás trabajando, puedes rellenar con la media, puedes eliminar esos renglones. Entonces, bueno, aquí les voy a poner estrategias, ¿no? Estrategias para trabajar con datos nulos. Entonces, la primera es simplemente eliminar renglones. Y ese es el caso de que pues no tienes información adicional, a lo mejor son poquitos datos nulos y realmente no te van a afectar para el algoritmo que estás trabajando, ¿no? Entonces puedes eliminarlos. Otra cosa que se puede hacer es llenar con la media. Entonces, llenar con la media está padre, pero luego te puede mover mucho tus estadísticos si tienes valores muy grandes o tienes outliers. Entonces, eso hay que considerarlo. Entonces, un estadístico más robusto es la mediana. La mediana no hay problema de que tengas valores tan grandes porque se va a parecer un poquito. A eso se le llama un estadístico robusto. Entonces, no cambia aunque le metas un outlier ahí grandote. La media sí se mueve mucho. Entonces, puedes llenar con la mediana o luego puedes hacer una interpolación que es, por ejemplo, no sé, si yo veo una serie de tiempo que está creciendo, pues no voy a llenar con la media, sino más bien lleno con el valor que le debería de tocar ese día. Y luego otra cosa que se puede hacer es entrenar un algoritmo de Machine Learning. O sí, vamos a dejar como algún algoritmo de Machine Learning y llenar con los valores que arroja el algoritmo, ¿no? Entonces, estas son formas de trabajar con datos nulos. Algo que siempre se recomienda pues es preguntarle a la empresa con la que estás trabajando por qué están esos datos llenados así de esa manera. Entonces, bueno, aquí vamos a llenar con la media la edad, nada más pues, para que veamos cómo se puede trabajar eso. Entonces, pues ponemos df, agarramos la columna que queremos, en este caso es edad. Y eso lo podemos hacer con la... con fill.NA. Entonces, bueno, aquí me dice, mira, tienes esta función y creo que lo que deberíamos hacer es df-edge, llénalo con la media. De hecho, podría hacer algo de este estilo, ¿no? df.fill.NA, agárrate la columna edge y llénalo con la media. De hecho, más bien sí es así.
Entonces, de la columna Edge voy a llenar con la media de Edge. Y los reemplazo, ¿no? Por eso pongo in place igual a true. Si yo no pongo este valorcito, sí los va a rellenar, pero no va a volver a generar mi data frame como yo quiero. Entonces, es importante poner este in place igual a true. Y ya cuando ponga df edge, pues ya van a estar las personas llenadas con la media. Entonces, bueno, ahorita sí están como 891 renglones. Vamos a ponerle df.head. Ahora, cuidado, si yo vuelvo a correr esto aquí, va a volver a llenar con la media. Bueno, no importa porque realmente ya no hay datos nulos, ¿no? Pero deberían de tener cuidado porque a veces volver a correr esto puede hacer que te llene otros valores con alguna otra cosa que ya no tienes. Entonces, bueno, aquí ya se ve como todos los valores se llenaron con la media, entonces ya no hay ningún problema. Ok, entonces ya por último les decía hay que reemplazar. Entonces, a lo mejor me interesaría crear una columna a partir de edad que pues me diga, es adulto, grande o es viejo, ¿no? Entonces puedo crear una función que se llame categorizar. Entonces, categorizar edad. Vamos a ponerle def de función. Categorizar edad. Y entonces lo que le vamos a pasar aquí, pues es un renglón, ¿no? Entonces, o si quieren una edad. Entonces, si la edad es menor que 10, ponemos o retornamos niño. Si la edad está entre 20, retornamos joven, menor que 60, anciano, adulto y ya más grande que 60, anciano. Ok, entonces ya creamos esta función. Es una función muy sencilla, de las primeras que vimos en el curso. Entonces yo aquí pongo categorizar edad, pongo 10 y me dice, pues es un joven, ¿no? Porque pues ya pasó los 10 años. Ok, entonces puedo crear una nueva columna que se llama como edad categorizada o por ejemplo etapa de la vida o cualquier cosa a partir de esta columna edad. Entonces yo lo que puedo hacer es crear una nueva columna que se va a llamar por ejemplo Age Category y lo que voy a hacer es pasarle la columna de edad, que es esta de aquí, se le estoy pasando, le estoy diciendo, mira, ten dfh, y lo que vamos a hacer es aplicarle la función que acabo de crear. Entonces, por eso pongo .apply, y luego el nombre de mi función. En este caso, el nombre de mi función se llama categorizar edad, ¿no? Y entonces, pues ya me crea esta nueva columna. Y entonces, a partir de esta nueva columna, pues yo puedo hacer de nuevo esos group bys o esas queries, y puedo empezar a obtener cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, puedo poner df.groupby, que me categorice por la edad y entonces que me dé el medio de la media de lo que pagaron, ¿no? Y entonces tengo esto. Entonces puedo ver que los adultos pagaron más, pero los ancianos pagaron todavía mucho más. Los jóvenes 32 y los niños 30. Y de hecho puedo hacer un count, ¿no? Puedo poner aquí df.groupby, age category, survived, bueno, eso está bien. Por ejemplo, los ancianos sobrevivieron bien poquito, está interesante. Los jóvenes sobrevivieron más. Me imagino que porque por la edad fue más fácil que sobrevivían. Y puedo hacer un conteo simplemente. Simplemente quería hacer un conteo. Entonces voy a poner age category. Y no quiero eso. A lo mejor puedo poner aquí count. Y aquí le voy a poner passenger ID, porque aquí sí sé que como que todos tienen un ID, entonces puedo contarlos bien. Entonces fíjense, aquí estoy haciendo un conteo muy rápido. Estoy viendo que mujeres adultas había 235 y hombres 466. Ancianos, solamente había 4 mujeres ancianas, eso está interesante, ¿no? O sea, no se llevaban ya gente grande, o sea, ancianas ya no se las llevaban al barco. Y había 22 hombres ancianos, ¿no? Jóvenes había 45, 57, aquí está parejo, y niños también. Ok, bueno. Pues creo que este es un buen, pues un buen inicio de pandas para la gente que nunca había trabajado con pandas. Algo que me faltó hacer es hacer un merge, eso sí está importante, ¿no? Entonces, pues vamos a ponerlo aquí, para que vean que eso también se puede hacer en pandas. Entonces, ¿qué es hacer un merge? Un merge es unir dos bases de datos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos dos bases de datos, una que se llama empleados y una que se llama departamentos. Entonces vamos a ver cómo se ven. Son bases de datos ficticias, fíjense que las crea a partir de un diccionario. Esas son las columnas.
Y bueno, esto es la información que hay dentro de cada columna. Entonces, por ejemplo, yo imprimo la base de empleados, se va a ver así, y imprimo la base de departamentos. Entonces, la base de departamentos se ve de este estilo, ¿ok? Entonces, pues simplemente me interesaría hacer un cruce. Fíjense que aquí tengo el ID de los departamentos y tengo qué significa cada departamento: ventas, marketing y finanzas. Entonces, fíjense cómo aquí pues nada más está el ID, pero pues a lo mejor me interesa saber el nombre. Entonces hay que hacer un cruce y hay que hacerlo en esta columna, ¿no? En departamento ID. Entonces aquí lo que puedo hacer es como poner df join, o sea, estoy creando un nuevo data frame que se va a guardar ahí y voy a poner pd.merge. Lo que estoy uniendo es la base de empleados con la base de departamentos. ¿Y dónde las voy a unir? Las voy a unir en esta columna. Para que las pueda unir es importante que las dos tengan el mismo nombre de columna. Entonces tendría que cambiar primero este nombre si fueran diferentes en cada una, en cada base. Entonces estoy diciendo dev ID y hay diferentes formas de unirlo. Entonces cuando lo unes inner, solamente te quedas con los datos que coinciden. Por ejemplo, si aquí hubiera un departamento que se llamara 104, pues ya no lo consideraría y como que lo eliminaría de la unión. Si lo uno outer, estaría uniendo todo contra todo y los que no aparezcan van a aparecer como nulos. Entonces, a lo mejor aquí conviene cambiar alguno, por ejemplo, poner aquí empleado 6, ponerle aquí Juanita y poner aquí un departamento que no existe para que vean esa diferencia. Entonces voy a poner el departamento 106. Entonces este no sé qué nombre tiene. Lo vamos a volver a correr. Esperemos un poco. Ahí está. Entonces, bueno, aquí agregamos a Juanita, que está en el departamento 106. Y fíjense cómo el departamento 106 no tiene nombre. Entonces, cuando yo uno aquí, eliminó a Juanita. Entonces, a lo mejor es algo que no nos interesa aquí. Juanita está eliminada, ¿no? Ya no existe aquí porque no sabemos cuál es el nombre de su departamento. Ahora, si yo hubiera unido según outer, vamos a ver aquí. Le ponemos outer. Pues lo que va a pasar es que se queda con Juanita, pero aquí me queda un valor de nana, ¿ok? Porque ya no supo cómo llenarlo. A mí, pues, en lo particular me gusta más outer porque así puedes trabajar bien con, o sea, darte cuenta cuáles son nulos, pero sí es bueno tener esta diferencia, ¿no? Inner se eliminan los que no existen y outer, pues sí te quedas con los que no existen, pero los llena como nulos. Bueno, ahora sí creo que ya cubrimos la mayoría de temas que se ven en Pandas, al menos en una buena introducción de Pandas. A lo mejor fue un tema muy rápido, pero espero les haya gustado la clase. No sé si tengas alguna duda, Mario. Solo una, cuando se quiere acceder al data frame por los índices, es con punto .ilog, ¿no? O sea, siempre que es por índices, a fuerza tenemos que usar ese método, el de punto .ilog. O sea, por ejemplo, aquí tengo mi data frame, ¿no? Entonces, sí puedes acceder como por los índices usando .iloc y luego el nombre del índice, pero aquí estarías usando el nombre del índice. A lo mejor esto no está tan padre porque pues aquí son números, ¿no? Pero sí, por ejemplo, si quieres acceder al índice 0, pues pones 0, ¿no? Y ahí te da. Pero puedes acceder por posición usando lock. Entonces es casi lo mismo. Algo donde sí se vería más la diferencia sería... déjame, por ejemplo, agarrar la tabla de empleados, que es esta de aquí, donde está Juanita, y voy a cambiar el nombre, el índice. Entonces voy a poner punto index, va a ser igual a empleados, pero voy a poner que el índice sea el nombre, ¿vale? Ok, entonces mi tabla se ve así, ¿ya viste? Entonces aquí sí se va a ver la diferencia. Por ejemplo, cuando ocupo punto .iloc, si yo pongo aquí empleados y pongo punto .iloc y pongo Ana, bueno, más bien punto .loc y pongo Ana, pues ya estoy accediendo al índice, pero estoy accediendo por medio del nombre. ¿Sí te diste cuenta? Entonces aquí puedo decir, ah, mira, quiero de Ana hasta Elena. Entonces aquí es por medio del nombre. Aquí es por medio o loc te permite acceder a las cosas por medio del nombre de los índices y las columnas. Entonces,
aquí pasa eso, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo pongo empleados.iloc, le pongo Ana, me va a decir, mira, eso no se puede. Me va a decir, no se puede, porque debes de acceder por medio de la posición. Entonces, con iloc, tú tendrías que hacer algo así, ¿no? Tendrías que acceder desde la posición 0, que es donde está Ana, 1, 2, 3 y 4, hasta la posición 4. Pero en Python, el último número ya no sale, entonces deberías de acceder hasta la 5. Entonces ya queda así.